Bueno, muy tranquilo el clima aquí en el sudeste asiático, como casi siempre. En esta época, 3 días de lluvia, así que me voy a cruzar el Ecuador y me voy rumbo al hemisferio sur. Muy buenas tardes a todos desde el aeropuerto de Singapur, este maravilloso, bonito y eficiente aeropuerto asiático. Hoy vamos a hablar desde aquí rumbo a Denpasar, Bali, y lo vamos a hacer con una aerolínea europea, puntualmente con KLM. Estas cosas suceden muy a menudo, líneas europeas operando entre países asiáticos, líneas asiáticas operando entre países europeos. Sin ir más lejos, el mejor ejemplo es Singapore Airlines operando entre Barcelona y Milano, reseña que forma parte del canal y la pueden encontrar aquí arriba, creo. Dicho esto, vamos a montar en la Business Class de KLM a bordo de su Boeing 777 y esto es lo que tenemos para contar. Ya les contaré más detalles sobre esto a lo largo del video, pero sí para que lo tengan en cuenta. Yo tenía un billete en clase turista y cuando llegué al aeropuerto solicité un upgrade a cabina business y me fue concedido por una diferencia de tarifa muy razonable. Realicé el check-in rápidamente y me fui a disfrutar de este aeropuerto fabuloso, quizá mi preferido en el mundo. Tiene sentido porque fue durante 8 años elegido el mejor aeropuerto del mundo por Skytrax y es un lugar en donde honestamente me gustaría hacer un video durante 24 horas sin salir del aeropuerto, que tiene hoteles, piscinas, cine, shopping, de todo. Básicamente es una ciudad en la cual uno puede estar 2 o 3 días sin aburrirse. Bien, ya pasamos seguridad, migraciones, ahora estamos subiendo al Marhaba Lounge, que creo que alguna vez lo visité, pero no estoy del todo seguro. Tengo la sensación de que sí. El Marhaba es el que trabaja con KLM y Air France, entre otras aerolíneas. Una cosa interesante de este aeropuerto, para quienes usen Priority Pass, por ejemplo, que estén volando en económica y quieran acceder a lounges, es que Priority Pass tiene nada menos que 8 lounges asociados en este aeropuerto, en las diferentes terminales. Por tanto, es un lugar donde seguro tenés posibilidad de esperar por tu vuelo en un lounge. Ya estoy yendo a la puerta de embarque. Es tan impresionante este aeropuerto, tan impresionante. Yo me vendría a vivir aquí directamente, o sea, me instalaría aquí mismo, aquí. Pero bueno. Miren, están transportando un motor ahí. No sé de qué. Parece un, no sé, 777 diría, pero no tengo idea. Que sepa de motores. Este es mi pitufito para hoy. Esta es la cabina de business del 777 de KLM. Lindos asientos, lástima la configuración 222. Ya en algunos aviones ya pusieron el 121, pero es un bonito asiento en cualquier caso. En la primera fila final del asiento de los pies es más ancho que en el resto, ¿ven? Aquí se van angostando bastante, mientras que en mi asiento en la primera fila mucho menos. ¿Estamos festejando algo? Mi asiento es el 1A, que es el primero de la cabina, sobre el sector izquierdo. Este es el sistema de entretenimiento, está bastante bien el tamaño de la pantalla. Hay un espacio portaobjetos ahí debajo del monitor. Y este es el apoyapiés, lo que luego se termina integrando a la cama. En la parte detrás del asiento pueden ver ahí un puerto USB, un enchufe universal y la entrada para los auriculares, que están también dispuestos aquí. En el asiento viene apenas, supongo que porque el trayecto es corto, apenas una almohada, ¿sí? Aquí del lado derecho está el mando del sistema de entretenimientos. Un poco más arriba el mando posicional del asiento. Y aquí el menú para hoy. Y esta es la pared divisoria, que tiene como agujeritos, pero es una pared divisoria para separarte un poco de tu vecino. Una cosa piola que tiene el primer asiento también es este espacio para apoyar cosas
Por supuesto no durante el despegue y el aterrizaje, pero durante el vuelo se puede tener ahí revistas, móviles, cosas que necesitas tener a mano, AirPods, whatever. Este es el lavabo, que aunque es normal, y tiene un papel en el suelo ya antes de salir. Tiene estos motivos en la pared que son muy simpáticos, que son las casitas de Delft que suelen entregar a los pasajeros de primera clase. Son un clásico de Holanda. Y un falso tulipán de tela. Estoy a tono, ¿no? A tono con la circunstancia. Aunque no soy fanático de las configuraciones 222 para nada hoy en día, creo que no tener asiento individual hoy en día te deja rezagado, pero realmente la cabina tiene una atmósfera muy agradable. La verdad es que está muy bien logrado el ambiente. Mijn naam is Gene van den Berg. Mede namens senior purser van de baan, onze hele bemanning en de KLM. Welkom aan boord voor het tweede stuk van deze vlucht naar Bali Denpasar. Ladies and gentlemen, a very good afternoon from the flight deck. We'd like to extend a special welcome to our Flying Blue members. Welcome back on board. In a few minutes, a video about the safety on board will follow. In addition to this video, it's important to note that if you're wearing a face mask, you must remove it before putting on them. Esta es Scoot, una especie de Ryanair de aquí del sudeste asiático. But in a few moments, the fasten seatbelt signs will be switched off. However, we advise you to keep your seatbelts fastened while seated. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, les signaux attachés vos ceintures sera éteint. Nous vous conseillons néanmoins de les garder attachés tant que vous restez assis. El capitán acaba de anunciar que en este momento estamos cruzando el Ecuador. Estamos ingresando al hemisferio sur. Very emotional. Vamos un poco al sistema de entretenimiento. Vamos a elegir el español. Películas. Vale. Nutrida, ¿eh? Dividida por géneros: dramática, comedia, romántica, familia. Películas holandesas muy interesantes, películas internacionales que serán todas las que no son holandesas, por idioma. Eso está bueno, mira: árabe, chino, holandés, inglés, francés, alemán, hindi, italiano, japonés. ¿Ver en español? Ah, bueno, te ponen en español las que están dobladas también o subtituladas, pero está muy bueno, muchísimo contenido, ¿eh? El asiento es cómodo, es cierto que se angosta un poco a la altura de los pies, pero está hecho tamaño holandés, o sea que es un asiento bastante largo. No voy a dormir en este vuelo, pero echándome en el asiento un poquito se siente bastante bien. Me pedí como plato principal el satay de pollo, que está aquí adentro, pero solo quería mostrarles cómo viene embalado el catering. Ven el número de vuelo, KL835. Y el nombre de la comida. Y así es como luce. El postre y una ensalada bastante ligera. Mantequilla por aquí, al otro lado el satay y el pan y el salero y pimentero.
Aquí debajo está el pollo. Miren todos estos detallecitos de KLM, me encantan. El mantelcito de la bandeja está todo brandeado también, ¿ven? Con la marca y el logo. Y es de tela. Miren, me gané mi casita de Delft, como tiene que ser. Please fasten your seatbelt, adjust the back of your seat to the upright position, disconnect your electronic device from the onboard power supply, and stow your tray table. Dear passengers, welcome to Bali. Please remain seated until the fasten seatbelt signs have been switched off. Remember to remove any personal belongings from the overhead bins and the seat pockets before leaving the aircraft. Dan tiba saatnya bagi kami untuk mengucapkan selamat jalan. Cabin crew, the doors may be opened. Finalmente llegado a Uluwatu, ya le estoy agarrando demasiado vicio a esto de hacer la conclusión de los vuelos una vez que llego a destino. La Business Class de KLM tiene lo que siempre tiene, que es una tripulación hiper amable, ¿sí? Esto es casi una constante de ellos. Un servicio a bordo de regular, decente, digámoslo así. Y unos asientos en esta configuración para 2 horas, excelente, digamos, es 222 para un vuelo de 12, 13 horas. Están ahí chicos gritando, bueno, esto es un hotel. Sin embargo, esta misma configuración para un vuelo de 12, 13 horas como a Buenos Aires, San Pablo y demás, yo preferiría muchísimo la del 787, por ejemplo, que es 121, ¿no? Yo que viajo solo. Si viajan de a dos, pues nada, pero para quien viaja solo, por favor, chicos, tranquilidad. Igualmente, en esta configuración del 777, presten atención, para un vuelo largo, la primera fila es notablemente más cómoda en modo cama que las restantes, porque tiene realmente espacio para los pies mucho más amplio, las otras se angosta bastante. El catering, diría que regular, o sea, decente, zafa, era un plato gigante, eso sí, gigante en un vuelo de 2 horas. La vajilla de KLM, otra de las cosas es siempre maravillosa, los suecos de la sal y la pimienta, bueno, en fin. Pagué por este billete, un billete turista, sí, pagué 100 euros de clase turista, el billete más económico que tenían. Y en el aeropuerto solicité un upgrade pago a Business Class que me salió otros 100 euros. Por tanto, pagué 200 euros por 2 horas y poco de vuelo en Business Intercontinental. No está mal, ese mismo billete comprado costaba entre 500 y 600 euros. O sea que por 200 euros, esta crónica, pudimos reseñar el 777, para mí es un golazo. Dicho todo esto, les pido que se suscriban al canal una vez más, para mí es muy muy importante que lo hagan, que le den like a este vídeo, ¿sí? Corazoncito si os gustó, y que me dejen todas las consultas que tengan aquí en la sección de comentarios. Les mando un abrazo enorme, todavía no sé cuándo ni cómo me voy a ir de Bali, pero se enterarán a través del canal. Abrazo muy fuerte a todos, que salga el sol porque me quiero tirar en esa piscina. Gracias. Last call for passengers on flight